Gracias por continuar junto a nosotros. Faltan 15 segundos para las 12 del mediodía y hoy para nosotros es un placer estar junto al mayor Julián Jalón, director general de Operaciones de Emergencia y Seguridad Física, que nos va a hablar un tema sumamente importante y actual: cómo evitar incendios por el uso de velas durante los apagones, Henry. Bienvenido, Mayor, Julián. bienvenido. Mucho gusto estar aquí. Un gusto. La verdad es que nosotros, de hecho, entiendo perfectamente que debe existir una investigación para determinar cuáles son las causas de un incendio. Pero ayer, para no ir tan lejos, ayer ocurrió este hecho en un lugar de la Vía Daule y se presume que es por el uso de la vela. Entonces, ¿cuáles serían esos principales riesgos cuando maniobramos una vela de mal manera, Julio? Está bien, como primera recomendación es que sean adultos quienes manipulen este tipo de elementos, ¿no? Como una vela, el hecho de usar un fósforo, un encendedor, también que sea un adulto, ¿no? Aparte de eso, no dejar a los niños solos con esta vela. Aparte, bueno, si la vamos a utilizar por el tema de la falta de luz, tener previsiones en el sentido de colocarla alejada de una ventana, que no esté cerca de una cortina, ponerla. Se sugiere una especie como de un vaso para que si se despega la base no caiga, ruede y ocasione también un incendio. No dejarla desatendida. Recordemos que si utilizamos la vela para poder iluminar es cuando la persona esté presente, y si ya nos vamos a ir de la casa o abandonamos una habitación, no dejarla prendida, ¿no? Entiendo que por esta época navideña prendemos velas en el tema de la corona de Adviento, se las prendemos un santito. Está bien, sigamos con esas costumbres, pero siempre con el cuidado debido para no dejar desatendidas las velas y que puedan así, al dejarlas desatendidas, ocasionar un incidente. Mayor, es increíble también cómo es el hecho de que una vela se pueda caer y pueda ocasionar un incendio que pueda llevarse vidas humanas. ¿Cuánto tiempo de reacción pudiera tener una persona ante la caída de una vela con una llama que no es tan grande, sino que es pequeña? O sea, son casos y casos, y son muchas variables que se pueden involucrar. Si una persona está presente y ve que se cae la vela, tiene más oportunidad de evitar que suceda una emergencia mayor, ¿no? Claro. Pero si no estamos, sencillamente no vamos a poder contrarrestar el hecho de que la vela comience un incendio, ¿no? Nos daremos cuenta cuando haya presencia de humo. En tal caso, si ya hay una emergencia declarada, la idea es abandonar la vivienda y llamar inmediatamente al 911 para que los bomberos puedan asistir. Y recordemos que si son, yo sé que por el tema económico a veces nos aferramos a la parte material, pero más importante es la vida, ¿no? Puede ser que se pierda una casa, la podemos reconstruir o ir donde alguien que nos dé albergue, pero una vida es un poquito, es más duro, ¿no? Y eso no se recupera. Pero ¿qué marca? Perdón, Luis Antonio, sé que tienes una pregunta, pero es que quiero que Julio me la despeje. ¿Qué marca el hecho de que sea mucho más inflamable un sector a otro? Porque si hoy día estamos aquí en el estudio y las velas se caen, no creo que ocasione un incendio como tal, dentro de mi ignorancia, Julio, pero ¿qué marca la diferencia? Puede ser en qué lugar, o sea, en el lugar donde prendimos la vela, que está alrededor, de repente puede haber material combustible como telas, cartones, papeles, y también influye mucho el tipo de construcción de la vivienda, ¿no? O el mobiliario que tengamos ahí. Si ya se comienza a iniciar este incendio, obviamente que en una construcción de cemento va a ser un poco retardado y no va a haber mucho daño porque la estructura en sí no se ve tan afectada. En base a su experiencia, Julio, justamente sería bueno mencionarlo, ¿no? Casas de caña, casas de madera, cuando de pronto también incluso por una cuestión de cultura o descuido, una persona duerme con la vela encendida. Así es, verdad, es verdad. Puede ser que uno sin querer dormido se mueva y con el brazo la pueda tumbar, mover el estante o la mesita o el velador donde se encuentre. Puede ser que el viento también sople y una estampita o una imagen de algún santo se mueva, caiga o se prenda. Son muchas variables, como ya digo, que influyen, ¿no? No hay una receta clara para evitar este tipo de incendios, sino más bien es la prevención y estar atentos de que esto no es como prender un foquito LED, o sea, hay un riesgo inminente ahí. Se me ocurre que colocando la vela en un pozuelo, por ejemplo, corre menos riesgo de, si se cae, contaminar, que ponerla en un platito que es plano y es así, pues, es susceptible a una caída y a contaminación. Claro, como te dije al inicio, colocar la vela normalmente se la coloca dentro de un vasito, o es verdad, si no tienes el vasito, que es un poco complicado pegarlo, un pocillito que obviamente el diámetro de ese pocillo sea mayor a la altura de la vela, porque si cae es para que se quede dentro de ese pocillo, de ese plato, ¿no? Julio, dicen que no existe pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta. Al contrario. Pero de alguna manera, dentro del
amplio mundo de las formas de las velas. ¿Existen velas más seguras que otras? ¿Por qué te pregunto esto? Porque una vela fina, obviamente, pasa un viento y la puede tumbar, versus una vela que es gorda, más ancha, más compacta, esos cirios que no son de tan fácil... No se pueden caer tan fácilmente. O sea, entiendo tu pregunta, pero a la larga en sí la vela de por sí presenta un riesgo. Ok, la ponemos un poco más ancha, sí, pero definitivamente si la ponemos cerca de una ventana, está una cortina, la va a prender. O ponemos una velita finita que de repente pueda ceder lejos de la ventana, ¿no? Ahora, depende Julio, de los escenarios. Hablando de necesidades, pues las personas de escasos recursos, familias de escasos recursos, la utilizan porque es la única alternativa, mucho más en esta época de apagones. ¿La podemos reemplazar con algo también económico? Claro, en el mercado ustedes podrán ver en muchos comercios y la procedencia puede ser de países del Oriente, etcétera. El tema LED, la tecnología LED, hay lamparitas pequeñas LED que en cierto modo es verdad, tienen su costo, pero a la larga si sumas el consumo de las velas más el riesgo versus contar con una iluminación LED que la puedes llevar contigo y prenderla y apagarla sin ningún tipo de riesgo, a demanda, o sea, lo que tú necesitas, creo que esa tecnología la podríamos implementar, ¿no? En la medida también de las posibilidades económicas. Correcto. Y del área que yo quiero eliminar. Pero para mí, particularmente como Julio Jalón, yo prefiero, en mi casa velas no se prenden, tenemos linterna por todos lados y solo a mi esposa le permito el tema de Adviento, que obviamente estamos ahí, el momento que nos retiramos, la apagamos. Y Julio, también prendida. sería de pronto importante hacerle el hincapié a los padres de familia, a los adultos, que los niños quizá no deberían tener acceso a manipular una vela. Clarísimo, al inicio lo comentamos, efectivamente, siempre la supervisión de un adulto y por más que digamos que es supervisión de un adulto, que sea también una acción responsable, porque el hecho también de que sea un adulto no quiere decir que también se nos pueda escapar algo, ¿no? Correcto. Entonces tener la previsión del caso, saber que tenemos un riesgo inminente porque tenemos ahí una llamita. Y adicionalmente yo quería también ahondar en el tema, como estamos cocinando y hay muchas personas que en esta época se activan para hacer lo que es la cocina, hacer comidas, etcétera, trabajan con gas. Correcto. Y el problema del gas que sucede en estas épocas es que pueden haber por fallas de la cocina o por fuguitas del tanque o de la manguera, hay un escape, un caliche y va botando el gas. El gas es más denso que el aire y es como si llenaras una piscina. Correcto. Entonces uno piensa que solo al momento de prender el switch es que sucede el problema por la ficha, por la chispa. Pero ¿dónde tenemos nosotros o dónde se puede generar la chispa cuando no hay una persona presente en la cocina? En la refrigeradora, cuando se prende el automático, ¿ya? O cuando se apaga el automático del compresor. Entonces ahí tenemos esa chispita que puede dar origen, en caso de que haya la cantidad adecuada de gas en el ambiente, puede dar origen a una deflagración, por ende una explosión, ¿no? Eso también hay que considerar. Y más allá de que solo sea la época navideña, es durante todo el año, ¿no? En la noche asegurarse también de cerrar bien las llaves de gas y verificar que la cocina y sus reguladores estén en buen estado. ¿Es práctico o no? Una recomendación que hace tiempo me dijeron precisamente del Cuerpo de Bomberos, que para irse a dormir tranquilo, apagar el switch del tanque, en la conexión con el tanque. Yo consumo gas, ¿ya? Y sí cerramos las válvulas antes de irnos a dormir y en la mañana las habilitas. Ahora bien, hay gente que, por último, el regulador no lo cambia cada año y medio o cuando presente fallas, pero lo siguen usando 3, 4, 5 años y comienza a fugar y ven que si le ponen un pesito, ya no fuga. Claro. Ya ponle un peso, ponle un bloque, 2 bloques, 3 bloques y hace poco más una construcción encima del gas para que no fugue. Otra realidad también que estamos nosotros viviendo por el tema de los apagones son los generadores de energía y también son causa de incendio. ¿Cuándo ocurre esto, Julio? A ver, recordemos que hay 3 tipos de combustible para los generadores. Tenemos los que funcionan con gasolina, funcionan con diésel y también los que son mixtos entre gasolina y gas, ¿no? Esos tienen un costito mayor. Lo que estamos identificando es que, y comprendo que tienes que compensar la falta de energía eléctrica con estos recursos. Correcto. Y por ende para funcionar tienes que alimentarlos con combustible. Ese combustible lo lleva el usuario, lo transporta en su vehículo y tiene que proceder a almacenarlo también o cargar el generador en su casa o en este caso en los comercios. Yo ya les hablé del asunto del gas. Recordemos que si no se lo hacen bidones adecuados, homologados para el transporte de combustible, sí, y sobre todo con los que son de gasolina. Correcto. Los de gasolina van a generar vapores y puede pasar algo como les comenté acerca del gas. Se acumula ese gas y de repente los comercios que tienen que trabajar y tener su generador, de noche lo guardan, un generador de gasolina, tienes el bidón. Puede ser que haya emanación de vapores que en su momento quizás
con una chispita puede ocasionar no ha algo. sucedido, que ya hemos comprobado, pero ya hay un riesgo. evitarlo Hay igual, que ¿no? evitarlo así, tener los cuidados Gracias, necesarios. querido Julio Mayor Julio Jalón, director general de Operaciones de Emergencia y Seguridad Física, por habernos acompañado.